Se discute si el homosexual nace o se hace, como si eso fuera una diferenciación. Y claro, a nivel primario, en el lenguaje de los montañeses, el individuo que así nace no puede ser culpado de nada. Esa es una maldición heredada genéticamente. Pero si se hace, bien podría haber resistido también para evitar una desviación tan grave como esa de lo que es la naturaleza de las cosas, hombres y mujeres, pareja homosexual, seres humanos acordes con su sexo. Claro, hay dudas en el hermafroditismo, quién tiene la culpa, si nos entendemos, pero eso sí, anticipo, aunque no se ha probado que la homosexualidad sea un problema hereditario de tipo genético, por algún cromosoma por ahí perdido, pero he dicho muchas veces, y lo repito, que si un día se descubría que esa es la causa de la homosexualidad, todos tendríamos que ir de rodillas a encontrar el primer homosexual conocido por nosotros para pedirle disculpas por las veces que nos hemos burlado de ellos, hombres y mujeres, por las ofensas también personales que les hemos dado. Creo que el niño más pequeño podrá admitir que lo que se hereda no puede ser materia de juicio. También, bueno, dejamos soslayado eso porque la verdad es que importa poco si el homosexual sea o no genéticamente, porque no andamos buscando ya justificaciones del por qué es lo que es. También, en realidad, toda la justificación, si eso fuera necesario, que no lo creo, o la explicación del por qué, está simplemente en su libre voluntad. ¿Sí nos entendemos? Ya no discutimos si el homosexual es genéticamente así por una desviación cromosómica, sino estamos planteando el derecho de los seres humanos también a la libertad, muchas formas de libertad, a la libertad de elección sexual, a la preferencia sexual, al derecho a desarrollarse también plenamente, también en su personalidad, como a ellos les plazca, sin ofensas de los demás, también sin crítica de los demás, porque nadie le está pidiendo a los demás que se vuelvan homosexuales, simplemente que respeten a los que sí lo son. En el siglo pasado fueron visibles jurídicamente hablando los intentos de los homosexuales para acercarse de alguna manera al matrimonio. El afecto que puede haber entre ellos, hombres y mujeres, la convivencia que se ha dado de toda la historia. Los estados de la República crearon una forma equiparada de matrimonio. No es un matrimonio, es un contrato de asociación entre dos personas, incluso más personas, porque puede ser que sean 3 o 4 las que se unen para apoyarse, cooperar, respetarse mutuamente. Se le llamó, aquí en Jalisco, Ley de Libre Convivencia, se le llamó, regulada, se le llamó en el Distrito Federal, Uniones de Convivencia, Pacto Civil de Solidaridad, que llamaron en Coahuila, en fin. Sí, tratamos de equiparar el matrimonio a esas uniones de convivencia, sociedades de convivencia, pactos de convivencia, uniones conyugales, como se les haya llamado, porque era una especie de sustituto del matrimonio. No te puedo permitir el matrimonio, decían los legisladores, pero te voy a dar algo que se les parece. ¿Sí? Estas uniones de convivencia también son interesantes porque, aunque no fueron mucho más de 10 estados que se legislaron sobre el tema, crearon cierta grupo de personas que se consideraban como cónyuges, aunque el nombre no les quedaba, que se habían unido, aunque no se habían casado, pero tenían derechos parecidos a ellos. También, todavía el Código de Procedimientos Penales Nacional, el nuevo Código Único de Procedimientos Penales, cuando define por allá en el artículo 108 y siguientes quiénes son ofendidos y víctimas, incluye en el concepto absurdo y largo de víctimas, habla de los cónyuges, concubina y concubinario, conviviente. También, y la palabra conviviente no es el que vive con el difunto, a quien sustituye en sus derechos, como ofendido o víctima amplio censo, sino es la persona que se vea casado en ese matrimonio equiparado, que matrimonio no era. ¿Ven cómo quedan residuos de aquella institución? Las parejas homosexuales se conformaron en principio con esta donación gratuita, amable del legislador, que no llegaba a ser un matrimonio, sino la mitad del matrimonio por muchas razones también, pero
obsérvese que siguieron luchando los demás estados de la República donde tales uniones no eran reconocidas todavía. Sonora nunca lo hizo, dije, porque es importante que dejemos esto claro. ¿Qué fue lo que pasó? Llegamos al año 2000, 2001, y algo ocurrió en el mundo. Yo creo que el siglo trajo una nueva influencia, yo digo que positiva, alguien podrá criticarme, también en las instituciones vinculadas con la familia. Este siglo ha sido para no perderse. Qué suerte tienen ustedes, no se van a aburrir jamás. Lo que ha ocurrido, más lo que viene, es interesantísimo. También el Código Civil y el Código Penal del Distrito Federal, que apenas empezaron su vigencia en el año 2000, si nos entendemos, comenzaron a crear locuras que serán muy locuras, pero que impulsan la legislación, obligan a nosotros a pensar y a decidir cuál es su posición frente a esos códigos locales del Distrito Federal. Eliminan el aborto, también reducen el estupro al solo engaño, olvídense de la seducción como si esta no pudiera existir. Prohíben la clonación y otros experimentos genéticos, facultad de la Federación, que se adjudicaron ellos. Crean también el matrimonio entre homosexuales, de eso vamos a hablar. Legitiman el divorcio sin causa, llamado también divorcio express, también. Y en este momento estamos en el Código de Sonora legitimando la voluntad procreacional, es decir, la de quien quiere convertirse en padre usando de semen o de óvulos ajenos a la persona, también a quien se le reconoce como padre, por los mismos derechos del padre genético. Y ahorita se está legislando, ya se legisló, sobre la reproducción asistida, uno de los temas importantes de la reproducción asistida, que no la inseminación y fecundación artificial, que no está prohibida, es el arrendamiento de úteros, la maternidad subrogada. Y solo para hablar en materia de familia, lo que está ocurriendo es impresionante. Y como si fuera poco, no hace más que 2 semanas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación también resuelve una contradicción de tesis, creando jurisprudencia automática, diciendo que los códigos que exigen para alcanzar el divorcio, la prueba de una causal específica, son inconstitucionales. También que tenemos que darle el divorcio aunque no pruebe la causal quien quiera que lo pida, el divorcio lateral. También, porque no hacerlo cuando el individuo no pretenda continuar el matrimonio es un obstáculo inconstitucional al correcto desarrollo de su personalidad. Claro, podríamos haber tomado cualquier argumento de la libertad, de la no obligatoriedad de permanecer en la indivisión. La Corte le gustó ese argumento y acaba de decretar, estamos esperando la resolución de fondo para ver cuál es el verdadero sentido de esta resolución, pero todo parece indicar de que por vía jurisprudencial y no tanto por vía legislativa está la Corte apoyando a los 6 códigos de la República que ya habían implantado el divorcio unilateral sin causa. Divorcio, con todo mi respeto, señores, que desde el punto de vista jurídico formal es una relación. Como los contratos, y el matrimonio es un contrato, puede rescindirse unilateralmente, el caos del derecho. Se puede rescindir por los dos, no está prohibido, o por uno, imputando al otro una violación del contrato. Pero decir a quien compró, no sé, 200 trajes y se lo estaba fabricando, decir siempre no gracias, también sería una aberración. Bueno, sí, pero ¿qué tan aberración es el trámite del divorcio necesario? Primero, las causales de divorcio culpable son también una aberración. El fundamento de que uno es bueno y el otro es malo es absurdo. También, cualquiera que sea la causal, en la enorme mayoría de los casos, o los dos son culpables o los dos son inocentes, pero no hay uno bueno ni uno malo. Pero además, el problema no es la base filosófica falsa del divorcio culpable. El problema es cómo se desarrolla el divorcio culpable en nuestros tribunales, no por culpa de los jueces, sino por culpa de la materia misma del divorcio, antes del juicio. Costos increíbles. Ahí está la violación del principio de lealtad de amigos comunes, de hijos, de parientes a quienes vamos a declarar, fraudes procesales dentro de esto, imputación de causales inexistentes, testigos falsos. Entonces, si yo odiaba a mi esposa un 30%, dije, si yo la odiara, pues al terminar el divorcio la odio 150, pero no por las causas que originaron el divorcio, sino por las vicisitudes del procedimiento del divorcio, ¿sí? Entonces, divorcios tan difíciles como estos, que duran tanto tiempo, que quita tanto tiempo la judicatura, pues podríamos eliminarlos mediante el divorcio, mediante la causa.
Es una aberración jurídica, pero no sé cuál es más aberración. Y aquí estamos hablando de qué conviene más a las personas para no incrementar la carga emotiva de los conflictos, y a la judicatura también, para que no juzgarlo así. Y por lo visto, aquí la Corte está tomando partido. Van a pasar muchos años para que esto se aclare y se generalice, pero no va a ser por vía legislativa, como el matrimonio homosexual tampoco. Entonces es interesante, la Corte haciendo derecho, y peor todavía, derogando derecho, a virtud de resoluciones jurisprudenciales como estas. También muy interesante. Alguien podría pensar que el poder se estaba desplazando al poder legislativo. Yo tengo la impresión de que ese pequeño poder, respetable mejor que los otros, también no absolutamente respetable, pero mucho mejor que el legislativo y el ejecutivo, está tomando el poder. Ahí están las acciones de inconstitucionalidad que ella resuelve, las controversias constitucionales que ella resuelve, y la jurisprudencia, hasta por contradicción de tesis, que es capaz no solo de imponer un criterio judicial para resolver una cuestión de forma permanente, sino incluso de derogar derecho, que eso es interesante. Pues bien, después de esa época en que, bueno, lo más que podían esperar los homosexuales de México y de otros países del mundo son, no sé, convenios de convivencia, uniones de convivencia, ser autorizados, mitad matrimonio, mitad algún tipo de sociedad, también de autoprotección. Empieza el siglo XXI, justo el 2001, también. Esta primera parte describe, lean ustedes rápidamente, el escándalo político, las dificultades, incluso sociales, para imponer lo que ellos llaman, es que los argentinos no podrían ser de otra manera, el primer matrimonio homosexual, el primer país que autoriza el matrimonio homosexual en América Latina. Sí, aquí estamos también, en el 15 de julio del 2010, Argentina implanta el divorcio. Eran como las 3 o 4 de la mañana, la gente estaba todavía en las calles con banderas también, y cuando se logra la aprobación de este divorcio con apoyo del gobierno, del Partido Justicialista, la gente sale a celebrar. ¿Entendemos? No es cierto que era el primer divorcio en América Latina. En realidad, el primer matrimonio homosexual, en América Latina, lo dio México, en el Código del Distrito Federal, en diciembre del 2009, 6 meses antes que Argentina. Pero dejámosle que ellos sean los primeros, porque lo necesitan para cubrir su ego. Bueno, es interesantísimo. Se vivió como fiesta, por lo menos nacional, para los que apetecían de este tipo de matrimonios. También fue un triunfo de la democracia, de la libertad, un avance en los tiempos, porque nadie puede negar que Argentina no fue un país retrógrado en materia de familia, en materia de valores, por las épocas de dictadura militar que sufrió. Chile, madre o padre del Código Nacional de Procedimientos Penales o el sistema procesal supuestamente, solamente admitió el divorcio vincular hasta el año 2004. En pleno siglo XXI, el último bastión que prohibía el divorcio, Chile lo autorizó. El país más retrógrado ahora es cabeza de león, no sé, por lo menos en materia procesal. Ya no estamos hablando de uniones de convivencia, de sociedades conyugales o de cualquier contrato parecido también al que estamos nosotros hablando. Estamos hablando de un verdadero matrimonio. ¿Está bien? Y es obvio que ya los homosexuales del mundo no se van a conformar con convenios de convivencia, con contratos de convivencia. Aquí están los países, vean cómo tengo razón al decir que fue en el siglo XXI, en el 2001 también en Holanda, en Bélgica en el 2003, y luego hay una relación de países que modificaron su legislación interna, pero por estados, como México es, por ejemplo. También aquí están también Inglaterra, Gales, Escocia, pero también en algunos países muy evolucionados, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Noruega, no hubo problemas, en otros había 80 contra 70, hubo intentos en cada legislación de boicotear lo ganado. También más de un gobernador, también en los Estados Unidos, por ejemplo, se opuso a la ley, la boicotó y se la impusieron. En Portugal, que van a ver los después, les estoy dejando un poquito para que lo lean, resultó algo interesantísimo también como anécdota histórica.
la gobernante en el momento de la autorización del matrimonio homosexual se declaró a sí mismo homosexual. Una presidenta de la República con este carácter. ¿Sí, sí, no? Interesantísimo. También, ahí están los países que iniciaron en 2001 y en 2003 también el matrimonio homosexual. España, que siempre es una referencia, entiéndanlo bien. Nosotros abrevamos de la cultura española, nos identificamos con los países latinoamericanos, que Inglaterra o que Holanda hace este matrimonio nos resulta intrascendente, pues son culturas distintas, pero cuando lo hace Argentina, cuando lo hace Uruguay, cuando lo hace España, incluso cuando lo hace desde Portugal, que también es de la península ibérica, nos llama la atención porque no somos tan distintos en tema de valores. ¿Bien? Entonces, es un estudio de lo que pasó en estos países. Vean ustedes un poco cómo ha habido avances, retrocesos, disposiciones contrarias, revocaciones, intentos de revocar lo ganado también en materia de matrimonio homosexual. Canadá también autorizó también el matrimonio sexual en 2003, pero fíjense bien que estos matrimonios habían tenido en algunos países como antecedente aquellas uniones de convivencia, aquellos supercontratos o contratos relativos que hacían a la posibilidad de convivir juntos y se llamaban cónyuges, que desde su origen, cuando dejó también el federal de ser gobernado por regentes nombrado por el presidente de la República y se eligió por primera vez por democracia, si no mal recuerdo, todos han sido del PRD. Y bueno, las personas que luchan en la izquierda, en su gran mayoría son personas cultas, avanzadas, ideas liberales y lo que se quiera. Y bueno, eso ocurrió en el Distrito Federal. Modificaron en el año 2009, siempre en el año 2009, el Código Civil del Distrito Federal para definir de manera distinta el matrimonio. Todo el mundo cree que como el cambio ocurrió en el DF o se originó en el DF, debería de haber un artículo que diga se autoriza el matrimonio homosexual. No, no, no. Las discusiones giraron alrededor de la homosexualidad y sus derechos, eso sí es verdad. Pero la redacción del nuevo código fue muy simple. Ahí donde decía que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, te digo, es la unión de dos personas. No hay escándalo ni nada. Si no supiéramos el contenido de las discusiones, si no supiéramos la exposición de motivos de la reforma, podríamos no darnos cuenta que se está introduciendo el matrimonio homosexual porque no se maneja la palabra. Cuidado, si se maneja después en el capítulo de la adopción, donde se habla que la pareja de homosexuales que contrajo matrimonio puede adoptar también los mismos términos que cualquier otra pareja. Ahí sí se utiliza la palabra homosexualidad para que quede claro. ¿Sí se entiende? ¿Okay? Pero el código simplemente se modificó para decir que el matrimonio era la unión entre dos personas. Y como no se especifica el sexo de esas personas, también inmediatamente comenzaron a casarse en el DF porque esa era la intención legislativa, multitud de personas. No puedo decir con precisión el número de personas que se ha casado hasta ahora, no ha sido tan masivo como la capital federal de Argentina, también, pero bueno, 2000 y pico de personas llevamos no hace mucho tiempo, parejas, perdónenme, casadas bajo el nuevo régimen. ¿Qué fue lo que pasó? Urgentemente, dentro de los 15 días siguientes de la publicación del decreto que reforma el Código Civil del DF, el Procurador General de Justicia de la República, también mandatado, supongo yo, por el presidente de la misma, de corte panista, también interpone una acción de inconstitucionalidad. 80 páginas, 60 páginas, yo tengo por ahí la propuesta también, para tratar de demostrar ante la Corte de que la reforma del Código del Distrito era inconstitucional porque de alguna manera también violentaba el concepto de matrimonio de la mismísima Constitución. Pero han de saber ustedes que el artículo 4 constitucional, que es donde se concentran las disposiciones en favor de la familia, no define el matrimonio, no dice lo que es el matrimonio. Habla de la protección de la familia, si es verdad, no habla de hombre y mujer, para nada. Y entonces, por más que buscaron y lo subieron y bajaron, cosieron y armaron argumentos, obviamente la acción de inconstitucional del procurador no prosperó. La Corte dijo, y lo dijo con toda razón, también, que lo que estaba protegiendo la Constitución era la familia, cualquier tipo de familia. Entonces entendemos
que nunca jamás definió el matrimonio como la unión de una pareja heterosexual, y que además cuando hablaba de familia podría o no referirse al matrimonio, podría referirse al concubinato, que matrimonio no es, y que también entra en el concepto de familia que debe ser protegido por la Constitución. Y que por lo tanto el Código Civil del Distrito Federal con su reforma no solamente no era inconstitucional, sino que al contrario, era tan constitucional que al resolver en el 2010 esta acción inconstitucional, decía la Corte que iba más allá de la constitucional misma, porque respetaba el artículo primero en el tema de la igualdad, de la no discriminación por razón de sexo. En aquel tiempo la Corte no podía hablar de otra manera, cuando fue hasta el año siguiente cuando se reforma la Constitución para decir que nadie puede ser discriminado por razón de preferencias sexuales. Pero cuando la Corte resolvió la acción inconstitucional todavía no se había modificado la Constitución, cosa que no significó nada en realidad, porque la Corte dijo que no se puede discriminar a las personas por razón de sexo, en aquel tiempo por razón de preferencia sexual, que el Código de Distrito estaba hasta bien, también en el sentido de que estaba respetando a la Constitución. Y la Constitución nunca definió el matrimonio, y cuando se refiere a familia se refiere a cualquier tipo de familia que exista hasta ese momento, porque hay familias concubinarias, otras matrimoniales también, pero como quiera que sean, incluso luterinas, porque más de una familia se ha constituido sin haber disuelto el matrimonio anterior, y con todo lo inmoral que pudieran ser, son familias protegidas por la ley. Todo esto, a ver, en virtud de una acción de inconstitucionalidad planteada por el régimen federal de ese momento, lo único que logró es manifestar los criterios de la Corte sobre el tema del matrimonio homosexual. Entonces, le arrancamos a la Corte en la posición jurídica, la Corte, 11 personajes, también probablemente mayores a la mayoría de ellos, de los que hubiéramos esperado una reacción furibunda en contra de este tipo de matrimonios por razones de moralidad. Se lavó las manos, se elevó en el aire y dijo: yo no voy a manejar el matrimonio en función de moralidades, lo voy a manejar en función de principios constitucionales, de derechos humanos, de garantías individuales. No podemos discriminar ni por razón de sexo ni por nada, hay que respetarlos y respetar cualquier tipo de familia, porque es la república. Punto y se acabó. Entonces, lo único que logramos con la acción de constitucionalidad fue obligar a la Corte a decir, y habiéndolo dicho, obligó a sus tribunales. Puede no convencer la Corte, pero sin duda que hay que levantarlos de pie y aplaudir, porque lo que se esperaba de ellos por razón de su edad, por haber sido educados en otras condiciones y otros valores, pues nos sorprendió definitivamente. ¡Qué modernidad! Todo. Sí, no fue más que un esfuerzo por excluir cualquier análisis sobre la moralidad del matrimonio, sobre los orígenes de la pareja, sobre la Biblia, que habla de que Dios creó a Adán y luego le hizo a Eva para que nos diga sobre el pobrecito. No se arrepintieron los dos, pero entonces no contentos con ello, y al mismo tiempo, porque el término es igual, 6 estados de la República. 6 estados de la República, me enojo cada vez que lo pienso por torpes, porque gastaron nuestro dinero en abogados, y no es que me caigan tan malos abogados, sino en el gasto de recursos públicos. Baja California Norte, Sonora, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Tlaxcala. 6 estados panistas, por pura casualidad, interpusieron ante la Corte, al unísono que el Procurador General de la República, también del mismo signo, una controversia constitucional. La controversia constitucional es una acción que pretende determinar competencias. También a quién corresponde, hasta dónde puede ir un Estado, el municipio, la Federación, cuando se invaden competencias del otro, para poner órdenes. Y ellos, señores, anticipándose a lo que podría ocurrir en el futuro, porque acababan de modificarse el código del distrito, dijeron: Corte, yo no me voy a meter a analizar la constitucionalidad no de la reforma, del código del DF, porque eso está discutiéndose en la acción de constitucionalidad con el procurador. Lo único que te pedimos humildemente es que digas que los matrimonios del DF no pueden aplicarse en Sonora, en Baja California, en Jalisco, porque nosotros tenemos una ley que dice matrimonio hombre y mujer, etcétera, etcétera, y los hijos y eventualmente la reproducción, entonces no puedes decir que me quieras aplicar eso aquí contrariando mis leyes. Y la Corte les contesta: perdón, ¿tú has leído el artículo 124 constitucional? Le dijo a los 6 estados. Dice que los actos del Estado civil que se realizan en cualquier entidad de la República conforme a sus leyes
tiene validez en todo el territorio nacional. Me estás pidiendo que viva la Constitución, cambia la Constitución si no te gusta, pero no me pidas a mí que yo decrete algo inconstitucional. Entonces tenemos, donde quiera que ocurra el matrimonio, si se hace con las formalidades propias del Estado que se celebró, tiene validez en toda la ley. ¿Sí nos entendemos? Además, también de que el matrimonio sexual no te afecta para nada porque es una manifestación del principio de igualdad, de respeto, de no discriminación. Fíjense, gastamos dinero sabiendo, bueno, no sé si sabían o no de esa torpeza, porque quien quiera que hayan sido los abogados que cobraron por esas demandas reproducidas en 6 para cobrar más, supongo yo, también tenían que ver en la Constitución, digo yo, donde esto no es posible. Y no es posible solamente en México, no es posible a nivel internacional. El mismo principio rige por razón de seguridad jurídica de los convenios internacionales. También, si yo me caso en Francia, estoy casado para todo el mundo, no hace falta, ¿sí nos entendemos? Y divorciado lo estoy para todo el mundo, y muerto, como que también. Entonces, tenemos que entender que hay un principio de seguridad jurídica que hay que respetarse en los países y dentro del mismo Estado. También, 2 acciones fallidas. Sí, pero fallidas para quienes plantearon, pero obligatorias para los tribunales federales. Bien, y mensaje enviado por la Corte para los legisladores del país. Bien, no está ordenando que se regule el matrimonio homosexual, está diciendo que el matrimonio homosexual, si se regula, no es inconstitucional. Ya que quede claro. Ocurrieron cosas interesantes después de ello, gócenla también. Estoy queriendo hacerles un recuento rápido de lo que pasó. Entonces, vemos, ocurrió que por una verdadera casualidad legislativa, no digo torpeza, digo comodidad, también Quintana Roo, la hermana república de Quintana Roo, playas maravillosas, Cancún, etc., encontró, repito, no legisló, ya estaba legislado la definición de matrimonio diciendo que era la unión de 2 personas. Y dice la directora del registro civil, también en el Estado, bueno, si el código del DF con esta nueva redacción incluye el matrimonio homosexual, nosotros ya la tenemos, debemos de interpretar progresivamente esta norma y admitir el matrimonio homosexual, aunque reconozco que cuando se creó hace 40 años no era para eso, pero bueno, si así se puede interpretar y así se está interpretando por la Corte, adelante, matrimonios homosexuales. También en Cancún empezamos ahí. También 3 se celebraron. Imagínense el escándalo en todo México, los periódicos y todo lo demás, y entonces el secretario de Gobierno del Estado, también pobrecito, ordenó que se nulificaran unilateralmente por orden administrativa esos matrimonios, porque eran contrarios. No sé qué sería contrario, porque el código no definía el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer. Pues amparos y todo, había una situación constituida por esas personas, ahí están sus actos de matrimonio, se están derogando sin siquiera darle hechos de defensa, hasta eso, de la actividad de los políticos. Ahora ya no, pero en aquel tiempo, hace unos años, ¿no? 2012, 2013, todas esas anécdotas, ¿no? Y señores, si ustedes quieren ir a Cancún o a cualquier lugar de esto, ya hay paquetes matrimoniales para homosexuales, un hotel, fiesta, fotografías con puestas del sol, porque todo lo hacen los maridos en la compañía de Quintana Roo, negocio, también. Pero ya hay 2 legislaciones, una que no estaba hecha para ello, pero que se interpretó así, también, y por lo tanto se avanzó. Se puede decir que hay 2 estados que regulan el matrimonio homosexual por esas diferencias, ¿también? Diferencias de origen. Sí, pero el 15 de noviembre del año pasado, ¿cuánto tiempo ha transcurrido? 6 meses, ¿sí nos entendemos? Coahuila, cansado de los amparos que tuvo que cumplimentar, ¿sí nos entendemos? Se resuelve legislativamente a admitir el matrimonio homosexual en su código civil. Hay un nuevo código, pensemos que también admite el matrimonio sexual a través de la redacción de que estamos hablando. Entonces ya hay 3 códigos en la República, también Coahuila, Quintana Roo y el Distrito Federal, que regulan de esa manera genérica el matrimonio entre homosexuales. Entonces, decíamos, quiere decir entonces que a código por año, ¿sí? Y eso en el mejor de los sentidos, por allí en unos 30 años aproximadamente habremos integrado legislativamente el matrimonio homosexual en México. Y equivocación, comenzaron a llover amparo en Oaxaca, en Yucatán, en Coahuila de la Reforma,
en donde las parejas que querían casarse, parejas homosexuales, que eran rechazadas por el registro civil, a veces acompañadas del notario para certificar el acto reclamado, también iban a pedir amparos. Y los jueces de distrito, obviamente, les otorgaban el amparo. Ya el padre, la Suprema Corte, había hablado. No creo que un juez, aunque no fuera el criterio, pudiera violentar algo que, si bien es cierto, no es jurisprudencia, son dos resoluciones en acciones distintas, pues obviamente mandan mensajes también del superior jerárquico. Y comenzaron a reproducirse los amparos, en donde lo primero que pedían los abogados es que se declarara inconstitucional el artículo del Código Civil que decía que el matrimonio era realmente hombre y una mujer. Incluso se daba el lujo de criticar a algunos códigos torpes que hablaban de la reproducción como fin del matrimonio, diciendo, ¿por qué? Si los viejitos se pueden casar, si no hay problema para los estériles, ¿por qué tiene que ser el matrimonio una finalidad directa? Puede ser una expectativa, pero no es un fin, ni una obligación, ni una condición del matrimonio. Bueno, la impotencia para la cópula sí, si nos entendemos como impedimento matrimonial por razones obvias, en la reproducción no. Los estériles se pueden casar, los ancianos se pueden casar, y no creo que puedan tener hijos fácilmente. Bien. Pero amparos por todas partes. Oaxaca 3 o 4, Coahuila dijimos, Yucatán, comenzaron a reproducirse los amparos de toda la República, y error de los errores. Los grupos de derecha que estaban en contra de esta resolución también comenzaron, después de la resolución del amparo indirecto, también que el juez de distrito siempre otorgó, comenzaron a pedir revisión. Y la Corte, no sé dónde tiene ojos la Corte, cómo sabe qué amparos absorber, si nos entendemos todos. Yo mando instrucciones, todo amparo sobre ese tema me lo mandan a mí sin preguntar, y logró resolver 3 revisiones. Creo que los de Oaxaca y los de Coahuila, y se van 3 que 3 resoluciones de la Corte, faltaban 2 para formar jurisprudencia también ordinaria, también, y entonces esos grupos de derecha dijeron, si perdemos, perdemos, pero no pidan revisión, pues estamos conduciendo a la creación de una jurisprudencia a cargo de la Corte. Entonces, peleen lo que quieran en primera instancia, estamos hablando del amparo, pero si perdemos, nos quedamos callados y cumplimos. Porque no pidan revisión, le faltan 2 resoluciones para crear jurisprudencia. ¿Qué les digo? No hay jurisprudencia en México todavía, ahorita sí veremos alguna, pero no sobre el tema específico. Pero ¿qué importa? Ya la Corte había resuelto, tanto en la acción inconstitucional como en la controversia constitucional, lo que pensaba que era el matrimonio homosexual. Entonces no requerimos jurisprudencia para que los jueces distritos lo obedezcan, porque si no van a tener que irse los jueces a vender seguros de vida. Y es un buen negocio cuando los corren de puestos. Entonces, obviamente nos dimos cuenta que vamos a llegar al matrimonio homosexual con base en puras resoluciones de amparo, que por cierto son cómodas porque no va a haber revisión, porque no conviene también ni a los gobiernos, ni a los grupos de derecha tendrían que pedir revisión. Pero, ¿quiénes estábamos? 3 estados de la República con legislación ad hoc, 10, 15 amparos en diferentes lugares de la República, también parejas que comienzan a casarse poco a poco en la Oaxaca esa, también, y en Coahuila, y en Yucatán, y en otros lugares, cuando se acerca a los estados del noroeste, esta terrible situación. No digo los nombres como lo denominan los opositores también, pero obviamente ya habían previsto el estado de Sonora, cuando interpuso su controversia constitucional, que algún día llegarían personas casadas desde el DF. Así lo dijeron cuando pusieron la controversia. Y sí, efectivamente, hace un año y pico, una pareja de mujeres que se habían casado en el DF, llegó una a pedir que inscribieran a su cónyuge para gozar de los beneficios sociales, médicos de ese son. Ya se imaginan ustedes, corrían los funcionarios del Estado, bajaban, pobrecitos. También algunos sufrieron un par de infartos, uno por razones de moralidad, como andar subiendo y bajando, capacidad física para ello, y lo que se logró es dárselo para no hacer obras, o sea, que nadie se entere, diga que sí, ya se acabó. Bueno. Luego tenía razón que algún día llegarían esos malditas parejas aquí al Estado, como decía el Estado. Luego, sorpresa para Sonora y para Baja California,
que son los bastiones más fuertes también de la oposición, además de los 4 estados. Baja California particularmente. Baja California es más de derecha, ni siquiera la mitad de lo que son ahora. No en vano cuántos años tienen con este tipo de gobiernos, que no son malos, excepto que se meten en los seres morales. Si nos entendemos, pues es su gran desviación. Bueno, ahí comienzan a llover amparos. Amparos de Tijuana, una pareja se casa. Amparos de Mexicali, una pareja se casa en enero de este año. Una pareja de varones se casa. Y sí, pero empezaron a sufrir los estragos del matrimonio antes de casarse. También, pobrecitos, ¿no? Lograron el amparo, quedó que lograron el amparo, se presentaron para casarse. Y ellos me dijeron, no, porque no has tenido pláticas prepatrimoniales. Vengas y yo, otra segunda ocasión van, y cuando están a punto de casarse, de miradas románticas, las manos dadas, como dicen los muchachos, amenaza de bomba, y salieron corriendo todo el mundo. No sé si les prometí traer la historia más. Y por fin, bueno, los grupos también en favor del matrimonio, los gays y lesbianas, etcétera, comenzaron a decir que estás boicoteando el matrimonio, y fueron por tercera vez a casarse y dijeron, sí, pero verás que los consejeros matrimoniales que te atendieron para la capacitación dicen que encontraron algo normal en la mentalidad de ustedes. No sé si sería la homosexualidad misma, no sé. Entonces le mandaron a hacer un estudio también psicológico para ver si estaban sanos. Y por fin se casaron. Y se casaron públicamente, dando la cara. También, sí, pero yo, enero de 2015, es un buen año para Baja California. Excepto que decíamos que la historia es una rueda y que aunque ya no hay una santa inquisición, hay una micro-inquisición. Aquí están las pruebas. Pueden no gustarnos esos matrimonios, pero perseguirlos, boicotearlos, negarlos, es un residuo de nuestras propias y personales posiciones. Puede no gustar de la homosexualidad, puede no estar de acuerdo yo con el matrimonio sexual, y menos todavía con la adopción por homosexuales. No me voy a meter a boicotearlos y tirarles piedras y manifestar en contra de ellos. Respeto, porque además es mucho más alto el principio que nos llevó a esto, que es el principio de la libertad y la discriminación. Punto, se acabó. O sea, guárdense sus posiciones personales, respeten la Constitución y los derechos humanos. Eso es lo que estamos diciendo. Y llegamos a Sonora. Teníamos ese antecedente de una inscripción en el ISTESON. Me parece interesante el esfuerzo. No sé si el ISTESON tendrá dinero para indemnizar a la señora esa cuando muera su compañera. Estamos en duda sobre su capacidad económica futura, pero bueno, ya existía. Felicidades. Recientemente hubo otra inscripción, ahora de varones, pero de repente, yo no sé qué pasa en el ejido de Sánchez, también al sur de, ya comienzo a dudar también, los señores, 2 amparos del mismo ejido, planteados ante el juez quinto de distrito de Mexicali, porque ahí le corresponde en materia federal la jurisdicción, donde los dos dicen, aquí me negaron el matrimonio, también y quiero casarme. Los dos se resuelven. Las 2 son amparos planteados por mujeres. La primera que se logra, también, y que por fin duró no sé cuánto tiempo en llegar, mandó por correo, no llegaba y por fin llegó, entonces se casaron, fecha interesante, el 13 de febrero, amanecieron el 14 de febrero casadas, ¿sí? 13 de febrero en la mañana, publicaciones cada tercer día en la prensa local, ¿sí? Todos los periódicos de las parejas homosexuales, se hacen declaraciones de que ya vienen a casarse, algunos de ellos prometen una conferencia de prensa previa, luego no se da la conferencia de prensa, la directora del registro civil hace declaraciones, también todo un show mediático en lo que va del mes de enero y febrero de este año, declaraciones muy interesantes sin ofender a nadie. Tenemos amigos buenos y de registro civil, incluso del arzobispo de Obregón, de sacerdotes católicos en Sonora, también
se especuló sobre si se iba a utilizar el mismo formato o no el matrimonio de los otros, o iban a elaborar un contrato especial también, pero repito, aquí está la iglesia, aquí está el registro civil, aquí están personas opinando sobre la naturaleza jurídica, aquí está el arzobispo de Obregón, que esto no es un matrimonio, es una especie de contrato, también que crea unos derechos, pero que el matrimonio no es. Ven ustedes, si la base de las resoluciones judiciales de los jueces de distrito era que no podía haber discriminación, pues hay discriminación si el formato es distinto y si no se califica como matrimonio. Se corrigió el defecto. Pero hay aquí también un tema interesante. Las primeras mujeres que se casaron el 13 de febrero del mes pasado, hubo una contradicción continua en si iban a dar una rueda de prensa, si se iban a casar en la misma oficialía del registro civil de San Luis Río Colorado. Entonces entendemos, los grupos homosexuales de San Luis estaban auspiciando esta rueda de prensa también, y resulta ser que siempre no. En la mañana del 13 recogieron a la pareja, la llevaron a casa del subabogado, donde se hizo la boda discreta, donde se dio el desayuno, y nunca se publicaron sus fotos, nunca se publicaron sus nombres, cosa muy digna de la oficialía del registro civil, que guardó el secreto correspondiente. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no hubo rueda de prensa? ¿Por qué no hubo fotografías de las que se casaron? ¿Por qué se hizo, no digo en secreto, pero sí en forma privada? También, fíjense ustedes que incluso los grupos de San Luis se enojaron por ello. Dijeron, no se vale, compañeros, que se tuvieron la valentía, compañeras que tuvieron la valentía de casarse, debieron hacerlo públicamente, porque solamente exigiendo los matrimonios la sociedad se va a tocar poco a poco a admitirlos. ¿Sí me entiendes? El hacerlo de forma privada, pues no abona a la causa de nosotros. O sea, nunca le damos gusto. Pero ¿por qué no hicieron ellos así? Pues yo creo que por temor a cualquier manifestación, a cualquier crítica, a la famosa bomba de Mexicali. No sé, esa podía ser cierta, la otra no fue. El hecho es que tuvimos una primera boda, no sé, a la iglesia, por fin en Sonora, el día 13 de febrero. Ayer a las 10:30 hubo una segunda boda. Había un segundo amparo ganado, nadie lo dijo, no apareció en los periódicos, probablemente aparece en los periódicos de mañana, pero ayer, hace exactamente 24 horas, tuvimos nuestra segunda boda gay en Sonora. En Agua Prieta, una pareja de varones interpuso amparo, que le fue notificada a la Oficialía de Registro Civil con el propósito de casarse. En Hermosillo, 4 solicitudes de matrimonio se han planteado y se han negado, porque hasta esto ha sido muy honesto la Oficialía de Registro Civil al decir que no por escrito. ¿Para qué sirve eso? Pues para ganar la prueba de la proclamada. Sinceramente, podría decir que no y pagarlo después. Pero no han sido honestos, no por eso. Y el argumento es lógico, no porque el código no permite, dando pie con ello que puedan presentar el amparo con base en ese oficio. Pero por eso es algo correcto, entendemos. Bueno, tenemos 4 solicitudes rechazadas en Hermosillo. ¿Sí? Observen, una de varones y 3 de mujeres. Los 2 matrimonios que hemos celebrado, uno el 13 de febrero y otro el día de ayer, que fue el 18 de marzo, son de mujeres. El amparo de Agua Prieta es de mujeres. Lo cual demuestra, sí, y se puede hacer alguna estadística en tan pocos casos, que por lo visto las parejas de homosexuales mujeres son más serias en su determinación y se enfrentan más, son más valientes, traen más pantalones que los que se casan también con sexo de varones. ¿Bien? Ya veremos con el paso del tiempo, habrá que hacer una estadística, pero hasta ahorita los que tenemos del Distrito Federal y otros países son más las bodas de mujeres que las de varones. Le cuesta más trabajo al hombre romper con la imagen, con el rol social, que las mujeres quedan un poquito raro, pero no es tan dramático, si nos entendemos. Así, pero ya tuvimos el primer divorcio de homosexuales en Sonora. ¿Se acuerdan lo que había dicho el gobierno de Sonora? Es que no quiero que vengan los casados allá a divorciarse aquí, a pedir liquidación de sociedades, a pedir alimentos, o sea, no, aquí no los vamos a aceptar. La gente dijo, escucha,
cualquier matrimonio, cualquier acto del Estado civil, realizado en cualquier país de la República tiene validez en todo el territorio nacional. Y las tonterías. Bueno, señor, lo que ustedes no sabían. Ya llevamos con el divorcio, ya tenemos 2 matrimonios homosexuales en Sonora. Está en juego uno de Guapieta que está avanzando, no sé cuáles de los de Hermosillo vayan a demandar mañana, y más te vale que lo vayamos acostumbrando todos. Los oficiales del registro civil deben entender que el criterio de la Corte, que nosotros fuimos quienes lo invocamos, nosotros fuimos los culpables de hacer decir a la Corte lo que dijo mediante las acciones de inconstitucionalidad y controversia constitucional, y la Corte no creo que se desdiga. ¿Sí? Podrá tener nuevos elementos, otros ministros, pero dicho está, es muy reciente. Vamos a contar así también. Señores, esto va a continuar. 15 países centralistas con matrimonios homosexuales, muchas federaciones, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina con la ley nacional, México con leyes sectoriales que importan poco. El matrimonio homosexual se impone en México lentamente a base de amparo por vía judicial y no tanto por vía legislativa. También cualquier persona puede, obviamente, tomar la posición que quiera frente al matrimonio homosexual. Los puede invitar a su casa a cenar para celebrar el matrimonio, puede acompañarlos a cenar a cualquier lugar, puede invitar a la pareja a bailar a algún centro nocturno, también puede ignorarla, no puede ofenderla, no puede atacarla, también no podemos volver en la rueda de la historia a la edad media. Y aunque fue en forma subrepticia, no tan grave, pero ha habido manifestaciones en México contra este matrimonio, la amenaza de bomba de Mexicali, las condiciones impuestas por la misma Oficialía de Registro Civil, el boicot se vuelve dramático, porque la pregunta es, ¿en qué siglo estamos viviendo? Podemos no estar de acuerdo, pero nadie puede ignorar las garantías constitucionales. Pero advierto que una cosa es el matrimonio y otra cosa es la adopción por homosexuales. Es un tema vinculado, pero distinto. Si pusiéramos en este mismo escritorio dividido por mitad los libros que hablan sobre el gran daño que causa al desarrollo de la sexualidad de los niños la presencia de 2 padres del mismo sexo, pues lo llenaríamos hasta arriba. Siempre es que hay otra mitad del escritorio con tantos libros como aquellos que no pasa nada, que nosotros hemos visto la realidad. No es extraño que una mujer traiga a sus hijos y se convierta en lesbiana después y automáticamente convivan con los hijos de una. También adopción probablemente no ha habido muchas experiencias, pero que el acogimiento de menores sea una adopción de facto, que se recoge, se acepta como regalo y se cría, el efecto es el mismo, que no sea legal también, o lo sea parcialmente. Y el hecho es que los autores sostienen que ellos pueden hablar con razón en virtud de que las experiencias vividas en todos los países de parejas homosexuales que han lidiado con niños no los han desviado. Y ponen como ejemplo la película La jaula de las locas, si no recuerda usted que la ha visto, donde ese fue el problema que se planteó a nivel de guión. ¿Sí entendemos? Yo no sé por qué libros a ustedes les guste más decidir también el que ustedes quieran, pero jurídicamente, por lógica, si cualquier matrimonio puede adoptar, el matrimonio homosexual tiene que poder adoptar, porque si no sería otra forma de discriminación. Todas las leyes, aquí haciendo referencia aquí, permiten la adopción por homosexuales. Podrá gustar o gustar a las personas, a lo mejor los gobiernos ponen trabas de alguna manera, la adopción es más complicada y pueden decir, no, económicamente no puedes, cultura, aquí hay mejores personas, y no hablar de la homosexualidad. Es más fácil boicotear la adopción por homosexuales que boicotear ese matrimonio. No lo sé. En las encuestas que se han hecho también sobre esto, aún en los países donde se acepta el matrimonio homosexual, hay una diferencia interesante también esta. En los Países Bajos, el 82% está
de acuerdo con el matrimonio homosexual. Sí, pero los que están de acuerdo con el matrimonio homosexual son 13% más que los que están de acuerdo con la adopción. Y en todos los países hay un porcentaje, si quieren, no muy grande, también. Ahí está, por ejemplo, Suecia, con 71% a favor del matrimonio, pero el 20% de esos que admiten el matrimonio, obviamente no admiten la adopción para homosexuales, lo cual nos lleva, a una conclusión. Esto no es una encuesta en países donde haya leyes de matrimonio, es una encuesta europea en donde haya o no haya leyes, se puso a la población a ver si estaba de acuerdo. Ahí está Estonia, Eslovaquia, Hungría, donde no hay leyes de matrimonio, pero la encuesta se hizo de todas maneras y el porcentaje es distinto. ¿Dónde estaría México? Por ejemplo, aquí pueden ustedes ver que en Rumania, país de origen latino, ¿sí?, solo el 11% admite el matrimonio homosexual, y de ellos solo el 8% admitiría la adopción por homosexuales, y tiene menos 3 también. ¿Dónde estaría México? Yo afirmo también que si en el Distrito Federal se hubiera hecho una encuesta, también si los legisladores hubieran primero recurrido al voto del pueblo, a la elección, yo creo que el 70% se hubiera opuesto al matrimonio homosexual y el 80% a la adopción por homosexuales. Un grupo pequeño de intelectuales convertidos en legisladores dijo, esto es así porque es así, y porque así corresponde a los derechos humanos, y esas minorías deben ser protegidas de los otros, y resolvió de la manera que ya dijimos en el Código Civil del Distrito Federal. ¿Sí? ¿Eso es una violación del mandato de los legisladores? Los legisladores siempre tienen que hacer o no hacer lo que le manda el pueblo, la gran disyuntiva de siempre. Se vale que ellos hagan lo que se les pegue la gana, y si lo que se les pegue la gana es bueno, es justo, es mejor, porque están equivocados en todo lo demás, ¿sí? No voy a resolver a eso, también se lo llevo para que ustedes no duerman esa noche resolviendo sus análisis. Pero así ocurrió. La aceptación en el mundo no es igual, y México hubiera quedado allí en un 30% de aceptación del matrimonio, con un 20% de aceptación de la adopción por homosexual. Fenómeno distinto, o más discutible, más difícil. Yo no sé, ustedes me dirán si es cierto o no que la sexualidad no es solamente genética, sino que se aprende en la vida de relación, que se nos hace o se nos confirma el sexo con el que nacimos. Si eso fuera así, la presencia de dos padres varones o dos madres también afecta a la sexualidad. Pues a simple vista los neófitos decimos que sí, los enterados dicen que no, que la sexualidad, además de ser genética y muy fuerte, también se reproduce en el mundo externo, en las relaciones sociales. El niño puede ver a sus dos papás, pero ve afuera cómo se desarrollan los demás amigos y las relaciones sexuales, y tendrá interés sexual en las chicas, y que no acaba, le puede molestar. Alguien dijo, bueno, está bien, cásense, ustedes son adultos, saben lo que hacen, y si no saben, pues ahí lo pagarán, pero no adopten, porque están condenando al niño al rechazo, a la ofensa social, también a gravísimas crisis de personalidad por el rechazo de los otros. Y viene el bachiller y dice, si eso fuera cierto, entonces la culpa no es de los padres homosexuales que adopten hijos, es de la sociedad maldita, inmoral, que se ceba con el niño, que es el inocente, para reírse y burlarse de él. Entonces pongan orden en la sociedad, pero no prohíban a los parejas homosexuales que adopten. Aquí hay un mal social, no un error de pareja, si lo vamos entendiendo. Y aquí nos vamos a pasar la noche viendo también lo que dice uno, lo que dice el otro, y luego cuando empiezan las malas palabras, pues nos vamos. Entonces, yo siento que el tema es espectacularmente interesante. Si lo manejan ustedes moralmente, aquí nos encontramos y vamos a dar de golpes antes de que termine la conferencia. Si nos elevamos un poquito y manejamos los derechos humanos, y aunque no logramos entenderlo del todo, si fuera cierto que la empatía, que el afecto no es típico de la sexualidad específica de hombres y mujeres, hay amistad, hay afecto, hay amor, hay cariño,
hay deseo sexual, hay muchos sentimientos empáticos, pues la combinación de esos sentimientos, ¿por qué no se pueden dar entre dos varones o entre dos mujeres? No encuentro ninguna diferencia. Puede no gustarme, puedo no entenderlo, puedo no apoyarlo, pero no puedo salir a la calle con banderas para imponer mi criterio o poner bombas ciertas o falsas también, o hacer manifestaciones, o estar interponiendo recursos también para que los otros no hagan lo que quieren hacer. Si entendemos, pues, si a ustedes no les gusta la homosexualidad, pues no se casen, si nos entendemos con homosexuales, pero respeten a los que sí quieren hacerlo, porque ya no es la edad. Si nos entendemos, si esta conferencia sirviera por lo menos para que se llevaran a sus casas ese planteamiento que tan maravillosamente hizo la Corte, al no meterse en problemas de moralidad, si se mete ahí no sale, si no, se elevó hasta el artículo primero constitucional para decir, perdón, está prohibida la discriminación. Entonces son libres. Y de casualidad no usó ese argumento que ahora sí está usando, ¿sí? Que consiste en el correcto desarrollo de la personalidad. Bien, pero y aquí, señores, que Baja California Norte, anécdota para los que vienen, porque además se trata de jóvenes que se van a reproducir en México, ya están pensando. Los que alguna vez perdieron, recuerdan la controversia constitucional, también andan buscando argumentos nuevos, quizás legales, para tratar de otra ofensiva o otra defensa más, que no le encuentro con todo mi respeto. Sí, pero Baja California hizo una tontería, modificó el artículo 7 de la Constitución. Voy a decir que este artículo ya estaba. También lo único que le adicionó es el derecho a la vivienda. Pero en lugar de adicionar este tema en el artículo 7, ¿sí?, repitió lo que antes decía. No sé si se entiende cuál es la técnica legislativa. Pudieron dejar el artículo igual y agregar lo único que fue materia de bonificación, no tiene nada que ver con el matrimonio, vivienda. Pero los muy tontos creyeron que podían recortarlo con todo su contenido original y volverlo a plantear con el contenido viejo y el contenido nuevo, y bueno, de alguna manera constituye una nueva norma constitucional, aunque se trate del mismo contenido. ¿Y qué fue lo que dijo Baja California? Lo mismo que ya decía antes. Dice, el Estado reconoce y protege la institución del matrimonio como un derecho de la sociedad orientado a garantizar y salvaguardar la perpetuación de la especie. Bueno, el matrimonio destinado a la perpetuación de la especie, bueno, normalmente no sé si se han enterado que la especie también se ha perpetuado a través de los siglos de matrimonio. Luego les digo cómo, también, pero... y garantizar y salvaguardar la especie y ayuda mutua entre los pueblos, satisfaciéndose solamente mediante la unión de un hombre y mujer, de un hombre con una mujer. Es la única manera de perpetuar la especie. Habráse visto, si nos entendemos. 104. La ley civil contendrá disposiciones que tiendan a proteger la estabilidad del hogar y la creación del patrimonio familiar con miras a evitar el desamparo de la esposa y de los hijos. La vivienda será considerada, la única reforma es esta, la vivienda se considerada como un área prioritaria para el desarrollo del Estado. Fue la única modificación. Lo otro ya estaba, nada más que la técnica legislativa fue fatal. Cortaron el artículo y lo volvieron a poner igual, solamente para adicionarle algo que no entendemos, y se consideró como un artículo nuevo, aunque tuviera el mismo contenido. ¿Qué fue lo que pasó? Y bueno, en enero de este año, como esta reforma de diciembre del año pasado, en diciembre de este año, se interpuso una acción de inconstitucionalidad por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se lo buscó Baja California, por andar diciendo tonterías como ese. Y dice la Comisión Nacional, pero no es cierto eso. Tú estás eliminando de la definición de familia, tendiente no sé por qué a la reproducción humana, que eso se puede lograr fuera del matrimonio, y a veces dentro del matrimonio no, ancianos y estériles. Me estás eliminando, para empezar, el concubinato. Proteges el matrimonio, pero no proteges el concubinato. Te llevas de mano a los matrimonios homosexuales porque hablas de hombre y de mujer. Estás loco también. Y bueno, cuando tratas de evitar el desamparo de la esposa y de los hijos, ni la concubina. Y cuando hablas de la esposa, no incluyes al esposo, los matrimonios homosexuales de varones. Entonces, ese es un bollo, dice. Fíjense bien, ¿qué estaba? Ya había sido materia de alegación allá en la controversia constitucional del 2010, también por parte del Estado de California. Lo que pasa es que lo volvieron a poner igual como estaba.
modificaron el tema de la habitación, que era intrascendente para el tema que nuestro, y se la ganaron. Ahí está una controversia constitucional, una acción de constitucional, perdón, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Denle 6 meses para que se resuelva. ¿Y cómo creen ustedes que se va a resolver? Pues esto es inconstitucional. Abundan las razones. Discriminan o no a las parejas de concubinos, ignoran a las parejas de matrimonios homosexuales, si tenemos, incluyen como si fuera la única vía de la reproducción humana el matrimonio del siglo IX, no sé de qué dónde lo inventaron estos señores de Baja California. Sí, además de ello, vean ustedes qué interesante, vean la fecha, ahí está, más moderno, ni el pan, ¿sí? El pan horneado y así. Es de fecha de ayer, es de fecha de ayer. ¿Sí nos entendemos? Como, qué buen día ayer, ¿sí? ¿Qué fue? 18 de marzo del año 2015, pasará la historia, porque ahí se casó la segunda pareja de homosexuales en San Luis, y porque ayer la Corte resolvió algo que le estaba causando ruido. Dice, la primera sala de la Suprema Corte dice, miren, echamos el 18 de marzo, ¿sí? La primera sala de la Suprema Corte de la Nación resolvió, a propuesta de los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Conyugales, aquellos contratos de sociedad son inconstitucionales. Se le debe dar el carácter de matrimonios. No puede tener ninguna diferencia, ni siquiera nominativa. Y esa, que no puede tener nada que ver, distinción que el Código de Colima hace entre las labores domésticas correspondientes a la mujer y al hombre, es otra discriminación. También cada quien va a escoger las labores domésticas que quiera cooperar, pero no puede el estereotipo de género, si nos entendemos, también es discriminación cuando lo toman los legisladores para asignar tareas a cada uno de ellos, y reitera pues la inconstitucionalidad de la distinción también, o de la discriminación entre los matrimonios homosexuales y los matrimonios heterosexuales. Como ustedes pueden ver, señores, estamos avanzando extraordinariamente. Este es el siglo de las luces, dirían algunos, bueno, pero también por el calor de tantas luces muchas cosas pueden estallar. Este es el origen de los grandes conflictos. Yo creo que no, yo creo que estamos a 4 vueltas de la Edad Media, y quisiera pensar yo, no estuve muy seguro cuando Mexicali y la bomba y todas las cosas, en qué etapa estamos viviendo, pero bueno, en ese proceso estamos. Los oficiales del registro civil, sépanse que si deben obedecer a sus leyes, aunque ellas sean inconstitucionales, porque ustedes no tienen la capacidad de diseminar su constitución, no, tendrán que negar todo matrimonio solicitado por homosexuales, porque su código lo sigue diciendo, y no nos ofendemos por ello, porque ustedes no pueden interpretar sus propias leyes. Para eso los jueces de distrito, pero sean lo suficientemente dignos y responsables de decirlo por escrito para facilitar a la pareja que pueda pedir amparo. Y cuando el amparo se conceda, porque se va a conceder siempre, bueno, si se le olvida firmar al abogado, pues no, pero, o si no impugna primero la norma, el 21 de la ley de la definición de matrimonio, pues lo puede perder, pero la verdad es que todo para, en ese sentido, se va a ganar. Y cuando se gana, hay que obedecer. Si ustedes quieren pedir revisión, si el Estado de Sonora ordena al director de la autoridad responsable que pida revisión, encantado, nos faltan 2 resoluciones para crear jurisprudencia. Son bienvenidas cualquier recurso de revisión. Ahora, fíjense bien, señores, en Baja California Sur le planteamos a ellos si querían admitir el matrimonio homosexual, porque hicimos un código de familia, un código de proceso de familia en la ley de registro civil. Y le dije, señores, la Corte ya resolvió. El matrimonio sexual viene por vía jurisprudencial. Si no quieren oponerse, crear resistencia, pues vamos a crear y admitir, como ya lo hizo el Distrito Federal, por ejemplo, o lo asumió el Estado de Quintana Roo y modificó el 15 de noviembre pasado Coahuila. Vamos a admitir el matrimonio entre homosexuales. No, me dijo la comisión creada por el Poder Judicial del Estado. No podemos. Podemos en lo particular estar de acuerdo con que la evolución de los valores y
derechos humanos nos lleva a este camino y que no hay vuelta ya, si nos entendemos. Pero si lo planteamos a nuestros electores, si el proyecto de Código de Familia afirma que es posible matrimonio entre homosexuales, no va a pasar. Los diputados no se van a atrever a llevar ese proyecto adelante porque va a haber una retracción, un rechazo por parte de sus electores. Mejor volver a decir, como siempre hemos dicho, que el matrimonio es una unión entre hombre y mujer, y esperar que por vía de amparo nos obliguen al matrimonio homosexual. Pero decirlo en nuestra ley es políticamente delito. Si lo vamos entendiendo. Incluso aunque todos los diputados estuvieran de acuerdo, porque son de avanzada, son libres y son democráticos, sí, pero son tontos. Bueno, no sí. Pero los que no lo son saben que si legitiman el matrimonio homosexual ante una comunidad que no lo admite, van a tener problemas políticos después. Ya saben que los diputados pasan de diputados a presidente municipal, de presidente municipal a gobernador, después vuelven otra vez a diputados federales, y ahí saltan a... Bueno, ya no ven más altos. Chapulín les decía, ¿no? Entonces, lo que les va a inhibir no es la prohibición del santo, sino que la gente lo va a rechazar, porque he ahí el diputado que aprobó el matrimonio entre homosexuales. Yo espero que dentro de 20 o 30 años hacer estas leyes no sea políticamente indebido, por hablarles así, y que podamos hablar con toda propiedad. También, el que no se quiera casar con su compañero o compañera, también que no se case. Pero habrá que respetar sin duda también el derecho de los demás. No estamos, decíamos, en la edad. ¿Bien? Entonces ven ustedes toda la revolución que hemos tenido en el siglo XXI. También, no les prometo a ustedes, los que van a vivir unos pocos años más, yo pocos me quedan, pero algunos de ellos son jóvenes, se van a divertir como no se imaginan. Aquí no hay tiempo para aburrirse, sino para sorprenderse y para crecer y para madurar en el respeto de los demás y de los derechos. La rueda de prensa será de ellos, pero no de nosotros. Nosotros no vamos a decir los nombres de los que se casan, domicilios y todo. No vamos a permitir fotografías ni nada, por mucho protagonismo que nos guste, porque hacemos daño. No estamos seguros en qué siglo, repito, estamos viviendo. Entonces, cuidado con eso. En San Luis se respetó en ambos matrimonios la privacidad. No hay que firmar convenios, hay que hacerlo, ¿también? Porque así debe ser, por sentido común, también para no dañar. Jueces, para que un matrimonio homosexual promueva ante los tribunales, tiene que probar que está casado, donde quiera que sea y como quiera que sea. Ustedes no le pueden negar la administración de justicia, porque ya lo dice en el 124 constitucional, que cualquier acto del Estado civil realizado en cualquier parte de la República tiene validez en el territorio nacional. Entonces no pueden violar la Constitución, si no es el tema. Entonces ustedes no pueden decir, no, venga al amparo y cuando el amparo me ordene te admito la demanda de divorcio. No ocurre. Si trae un acta de matrimonio de cualquier Estado de la República, o de Sonora sobre todo, pues adelante con el divorcio, si nos entendemos. Una pequeña característica. Para casarse no tiene que estar domiciliado en el lugar. Para tramitar el divorcio tiene que tener el domicilio 6 meses en ese lugar. Si nos entendemos. Y si vienen de fuera y el matrimonio reciente, bueno, podremos decir, demuéstrame que aquí vive, porque mi competencia en materia de divorcio y cualquier otra acción de la vida familiar requiere que tengas residencia.